Muñe, ¿te acuerdas de la época de los infrarrojos? Claro. El infrarrojo era, usted les tocó eso. El infrarrojo era, hagan de cuenta que estos son dos celulares. Y usted quería, y venga, y estamos hablando de que esto era lo wow. O sea, la gente hacía eso y uno decía, wow, quiero ser como uno de ellos. Sentarme, conversar. Papi, vea, ¿sabe que eran dos celulares? Si usted quería pasar, por ejemplo, una foto de este celular a este, usted los tenía que tener así y no los podía separar. Si eso medio se separaba, se cancelaba la transferencia de archivos. Literal, usted los tenía que tener así y dejarlos quietos, pegadito el uno del otro. Que hombre, la transferencia tampoco es que fuese tan wow, pero pues en esa época era lo último en guarachas, papi. En esa época eso era tecnología alienígena, marica. No veía a alguien haciendo, pues en mi colegio nadie tenía esos hijueputas celulares porque se los robaban. Yo recuerdo que en el colegio mío el primer celular táctil que yo vi, y eso que era táctil, se manejaba con un lapicito, era una especie de Palm, no sé si conocieron las Palms. En el colegio mío todos tenían 1100 o esos C115 que eran los cabezones, nada más un parcero tenía un Sony Ericsson que era color y era una chimba. Y bueno, el mío que también era color, pues que era polifónico, pero no era así que brutal, que brutal. Imagínate que un parcero, yo no sé de dónde sacó plata, huevón, si los papás o lo que fuera. No era un BlackBerry, no era un BlackBerry porque se manejaba con un lapicito. El man llegó al colegio, oiga, estábamos en 11. Llegó con esa Palm, uy papi, eso nos descrestaba a todos, porque la Palm tenía y sacaba un lapicito y el lapicito tenía contacto con el display y entonces él hacía clics y manejaba y las cosas se deslizaban. O sea, esto que nosotros hacemos que es tan normal, que es esto, hacer esto así, ¿cierto? Tran y que mover así. Papi, eso en esa época, nine, negativo. Y cuando ese man llevó esa Palm, con el lapicito huevón, todos nosotros estábamos extasiados, nosotros no creíamos que era lo que, no dábamos mérito a lo que nuestros ojos estaban viendo, parce, todos así, ¡oh! Como rey, yo le decía, papi, y hacerle así, y yo, ¡oh! Ay, mira, qué chimba, y él deslizaba, y yo, y dibujaba, y como en una especie de paint, y yo, ¡oh! ¡Qué maravilla, marica! Ese mismo día le robaron el celular en el colegio, papi. Ese mismo, es que qué pereza, huevón. Uno no puede tener nada bonito porque esos maricas ya lo quieren robar, parce, a lo bien. Ese mismo día, era el primer día que él llevaba el celular, parce, al colegio. El primer día, ese celular estaba nuevo. Y ese mismo día se lo robaron en el salón, huevón. Qué gonorrea. Ese man lloraba, mano. Porque, papi, eso costaba una jodida millonada. O sea, muchachos, estamos hablando de que en esa época usted a duras penas tenía con qué comprarse un celular. Y eso era re high. Pero usted el celular no lo, o sea, eso era una tontería, eso era un lujo, porque usted nadie lo llamaba al celular y usted no llamaba a nadie al celular. Los planes de minutos eran la cosa más cara del jodido mundo, huevón. O sea, usted tenía un celular por puro lujo. Y, brother, si eran caros esos C115, esos Motorolas, esos Sony Ericsson, si eso era caro, imagínese cuánto le había costado esa Palma. Ese mismo día se lo robaron, ese marica lloraba, papi, lloraba desconsolado. Ay, güey, puta, vuélvame el celular, no me hagan eso. Paila, lo pusieron a perder durísimo. Si el internet y todas esas cosas de cómputo no hubieran existido, ¿qué sería del mundo en estos momentos? Complicado, porque yo desde pequeñito me gano la vida gracias a la tecnología. Yo les conté a ustedes que cuando yo estaba en el colegio yo formateaba computadores, los optimizaba, instalaba programas y cobraba por eso, porque la gente no tenía un... A ver, muchachos, es que ustedes tienen que entender algo, huevón. Ahorita es mucho más fácil. Usted ahorita diría como que, pero este hijo de puta si es tonto, no sabe instalar un programa. Papi, eso era el común denominador en la época mía, porque tener un computador era un lujo. Cuando comenzó a ser un poquitico más asequible, la gente empezó a comprar computadores y no sabían cómo manejarlos. Así, no tenían ni idea. O sea, tenían un computador y decían, uff, ¿y ahora qué hago con el computador? No sabían abrir Word, no sabían para qué servía un PowerPoint, no sabían instalar un programa aunque les dieran el CD, no sabían nada. Es algo nuevo y es muy entendible, huevón. Es como si nosotros desde 2024 pudiéramos saltar quizás al 2040. Imagínense, muchachos, imaginen con la inteligencia artificial de hoy en día el avance exponencial que vamos a tener tecnológicamente hablando de aquí al 2040. Imagínese nomás que usted pudiera acostarse a dormir y se despertara en el 2040, papi, usted va a estar totalmente perdido con las tecnologías que van a tener en ese momento, que para la gente de ese momento van a ser algo normal y usted va a decir, uy, ¿eso para qué funciona? Y le van a decir, ese puta, si es bobo, es que es tonto o qué.
pues bueno, eso sucedió cuando el computador comenzó a ser asequible para las personas. Yo le di clase a un señor, yo le di clases de sistemas a un señor que era inválido en el barrio, se llamaba Orlando, creo que el señor ya se murió. Un señor muy buena gente. El señor no sabía utilizar Word, Excel, PowerPoint y no recuerdo cuál era la otra. Pero cuando les digo utilizarlo, era utilizarlo de nada. O sea, el man no sabía ni cómo escribir en ese computador, hermano. Yo le di clases como por un mes y medio. El cucho me pagaba como 4.000 pesos por clase. Era un señor lo más de buena gente, pero sí, tenía un olor particular que no me agradaba. Y yo soy muy quisquilloso, muy, muy quisquilloso con los olores. Don Orlando, mero buena gente, parce. Y yo empecé a darle clases de sistemas, enseñándole cómo manejar Word, cómo manejar Excel, no a niveles avanzados, desde luego. Ay, que vamos a meterle macros al Excel. No, 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 no. Pero sí lo esencial, como cómo hacer fórmulas en Excel, por ejemplo, cómo utilizar las hojas, cómo hacer combinar celdas y maricadas así. Y ese era el común denominador de esa época. La gente sencillamente no sabía utilizar un computador. ¿A que voy a instalarle un programa? Ay, ahí él va al CD. Ay, ¿cómo instaló eso? Papi, a uno le pagaban por eso, así de sencillo. Entonces, ay, Muñoz, es que tenemos un problema en el computador, me lo va a revisar, papi, hágale, son 20 luquitas. Que eso cobraba uno en esa época, 15 luquitas, 20 luquitas. Y uno iba, miraba el computador, miraba cómo estaba funcionando el disco duro, cuánta RAM tenía, qué tanta memoria estaba ocupada, porque eso también jodía mucho el funcionamiento del computador. Y uno decía, listo, papi, ya le puedo instalar este antivirus. Uno siempre, esa era la vieja confiable, papi, ya lo instalar este antivirus que es una chimba. Era el Avast, siempre uno instalaba el Avast. Aunque en una época yo utilicé el Panda, pero por lo general siempre era el Avast. Y yo, parce, vea, lo voy a instalar ese antivirus, que usted tiene una mierda. Lo voy a instalar ese antivirus, papi, que es una chimba, weón. Eso le va a hacer, eso le va a buscar en todo el computador. El Avast tenía una cosa muy bacana, era que uno podía hacer el escaneo por pantalla de DOS. Entonces papi, uno deslumbraba a la gente con eso. Uno, papi, el computador se va a reiniciar, él va a empezar a hacer un escaneo del computador. Entonces acá como una especie de pantalla de DOS gigante y empezaba a escanear archivo por archivo y uno ahí metiendo mero tramullo. Luego uno cogía, le desfragmentaba los discos duros, que eso también ayuda, eso todavía se puede hacer hoy en día. Desfragmentaba los discos duros, parce. En el peor de los casos, porque en esa época había mucho virus, huevón. Claro, claro. O sea, si hoy en día la gente cae en esas trampitas de descargar virus, imagínense en esa época, huevón. Uy, brother, esa fue la época dorada de los virus, huevón, la verdad. Se dieron gusto con esa mierda, hermano. La verdad, esos antivirus no servían para un carajo, parce. Eso era más por dar como lora, por dar lámpara. Y porque los antivirus se alimentaban a su vez de una base de datos y los virus iban avanzando y cambiando y modificándose todos los días. Entonces ellos tenían una base de datos, pero no tenían cómo comprobar si uno nuevo era un virus. Bueno, eso era una vuelta toda complicada. Por eso el Avast decía, la base de datos de virus ha sido actualizada. Por eso. Pero entonces en el peor de los casos uno cogía y formateaba y formatear eso era un camello duro, parce, porque eso era antes de, ahorita eso dura, ¿qué? 20 minutos, uno en 20 minutos o 40 minutos formatea un computador. Antes, uy, papi, eso era un trabajo de todo el día, huevón. Usted tenía que ir madrugadito y salía en horas de la noche de formatear un solo computador, porque le tocaba descargar manualmente los drivers, o bueno, habían programas para eso, pero también eran dificilitos de manejar. El formateo en general se demoraba un murgo de tiempo, mano. Ay, no, y uno era como un marica ahí sentado viendo cómo cargaban barritas, como, ay, bueno. O sea, eso es sencillo, porque es que eso es muy sencillo, pero eso se demoraba mucho, huevón. Lo peor de todo era instalar los drivers. Ay, no, eso era lo más mamón del mundo, parce, qué fastidio. Pero bueno, eso era todo fácil. A veces sí salían errores y ahí es cuando a uno le pagan por el conocimiento. Uno estaba formateando y salía un error, no, un error con tal cosa del disco duro y empezaba uno, bueno, hagamos esta partición, hagamos esto, ta, 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 ta. No, tengo malo tengo malo este sistema operativo. Yo por lo general cargaba como 5 sistemas operativos diferentes, todos del mismo Windows. Estamos hablando de la época de cuando llegaron los computadores que la gente no sabía utilizar, del Encarta, ¿te acuerdas del Encarta? De la época del Encarta, ¿te acuerdas que yo formateaba computadores y cobraba por eso en esa época, que eran como 20.000 pesos? Y cuando empezaron era con el DOS, Con el DOS. ¿Usted se acuerda de Don Orlando? Don Orlando, el de la silla de ruedas, que vivía por la casa de León abajo, Sí, sí, que yo le daba clases de sistemas. sí. Es que en esa época la gente tenía computadores, pero no los sabía No lo utilizar, sabían no manejar. tenían ni idea de cómo manejar un computador. De hecho, los mouse, muchachos, los mouse no eran Espérese, ópticos. los Tenían primeros una que, ruedita, espérese, una bola física. los primeros que yo les di a ustedes eran con el DOS. Los Windows 3.11, que uno Ujú. accedía a todo con con el DOS, que uno daba start.exe o algo así, no recuerdo muy bien, que él buscaba los archivos. Sí, yo me acuerdo. Estábamos hablando era de eso.
Muchachos, los mouse no eran ópticos, así como lo estás viendo. Imagínate que eran análogos, huevón, se los voy a mostrar. Eran de ruedita. Estos, mírenlo acá, muchachos. Estos eran los mouse de esa época. Esto de acá adentro literalmente era una rueda física que funcionaba con unos ejes que tenía destinados aquí, aquí, aquí y aquí. Y así era como el computador interpretaba hacia dónde se tenía que mover. Y la rueda se llenaba de polvo, huevón. Entonces, y entonces imagínate que esas rueditas se llenaban de polvo y de basura y le tocaba a uno destaparlo y limpiar la ruedita con un alcohol ahí y limpiar los engranajes porque los engranajes se llenaban de pelos y de pelusas. Sí, sí, María, sí, 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 sí. La ruedita era de un material, yo no sé cómo se llamaba el material con el que eran fabricados, pero la ruedita era un material que al tacto se sentía chimba, era un material raro. En realidad no tengo ni idea, no tengo ni idea de dónde. Uy, sí, mi abuela tenía un compact. Los compact fueron los primeros computadores. El primer computador que yo tuve fue un compact con Windows 3.11, pero esos computadores eran muy finos. De hecho, todos los teclados de esa época eran así, con este mismo diseño. De hecho, yo lo compré así porque eso es un diseño retro de teclado. Todos los teclados de esa época eran así, este mismo color, así tal cual como lo están viendo. Y todos eran mecánicos. No existían los teclados de membrana, todos eran mecánicos, eran teclados finos, esa mierda dura para toda la jodida vida, mi hermano. Y los mouse eran finos, pero pues obviamente uno prefiere los ópticos, porque con los ópticos uno no tenía el problema de que, ay, es que no me funciona el mouse porque está lleno de basura, lo tengo que limpiar, ¿no? Es óptico y ya es así de sencillo, parce. Uy, muy, no me recordes ese mouse. Yo me los mantenía robando de las salas de internet. Eso es una loca. Esos piros se escuchaban como un cacerolazo cuando uno tecleaba a medianoche. Sí, porque eran mecánicos y eran de un solo switch. En esa época no se cambiaban los switches. Ahorita, por ejemplo, ese teclado mío es mecánico. Pero los switches que yo tengo no son tan ruidosos. Hay switches que son silenciosos y hay otros que son muy ruidosos. Eso, uy, parce. Qué buenos tiempos, hombre. Cuando te llamaban porque se desactivaba el Windows y no dejaba poner fondos de pantalla. Imagínate que el computador de mi hermanita era mi conejillo de indias. Yo en ese computador aprendí, papi, yo hice y deshice. Y a mi hermanita no le molestaba que yo estuviera en él porque yo siempre se lo dejaba, como yo trabajaba con eso, yo se lo dejaba al pelo, papi. Yo le instalaba programas de todo, le ponía, oiga, en esa época le ponía fondos de pantalla dinámicos que se movían. Había uno que era mera chimba, inspirado en un Linux, porque Linux, para mí Linux siempre estuvo más avanzado que Windows, solo que Linux es un sistema operativo que no es intuitivo para el usuario y por eso nunca fue tan comercial. Linux, no recuerdo cuál de las entregas de ese sistema operativo tenía una vuelta que se llamaba, que era como un cubo. Entonces vos podías tener varios escritorios, pero visualmente era un cubo. O sea, vos tenías ese escritorio con esos programas abiertos y luego el cubo se salía, vos veías el cubo y te pasabas para otro escritorio. Windows no lo replicó, pero hubo personas que sacaron un software que sí lo replicaba. Y yo con eso vivía, no, yo con eso descrestaba a todo el mundo a lo bien. Uf, es que es increíble, weón. Esa época fue una muy buena época. No recuerdo cuál entrega de Linux era, muchachos, en realidad. Linux es el mejor optimizado de la historia. Papi, Linux es un sistema operativo demasiado bueno, pero Windows pegó porque Windows fue muy intuitivo. O sea, Windows es muy fácil de utilizar porque la gente sabe como que, ay, bueno, eso me está pidiendo que le dé clic aquí. Linux no. Linux era un sistema operativo muy complicado, más que todo para personas con conocimientos de informática, porque Linux, al ser open source, es decir, de software libre, las personas podían modificar directamente su código fuente. Entonces no era un sistema operativo intuitivo. El único fue el Ubuntu. El Ubuntu sí fue un sistema operativo de Linux medianamente intuitivo, pero Windows ya les llevaba mucha ventaja en cuanto a clientela y la gente se acostumbra a una cosa y sencillamente no la quiere dejar. Es como cuando uno cambia de celular a celular. Yo toda la vida manejaba Android. Toda la vida manejaba Android. Y cuando me cambié a iPhone, uy, papi, me da unos dolores de cabeza y yo, hijo de puta, voy a vender ese celular y voy a volverme para Android. Yo no daba pie con bola, huevón, porque uno se acostumbra al funcionamiento de algo en específico y cuando te lo cambian, usted está perdido y dice, pero ¿por qué no hacen eso así? ¿Por qué? Yo estaba que me cambiaba, huevón, a lo bien. Pero todo es de costumbres, es de adaptación en realidad. Pero dicen que Linux es mera chimba cuando uno le sabe. Es que por eso te estoy diciendo, yo programé de hecho en Linux. Yo programé en Windows, programé en Linux, en Kali Linux. Y programé también en Mac. En las Mac que son buenísimas, papi. Esos aparaticos para el trabajo. Esas Mac en realidad solamente son para trabajo, huevón. Pero es que son buenísimas. Y papi, Linux es un sistema operativo del putas, huevón.
Es muy bueno, mano. Muy recomendable. Pero también como para trabajo. Eso, la gente le gusta es como ver videos de YouTube o jueguitos. Y en Linux pues no hay muchos juegos. Hay que descargarles unos emuladores de sistemas operativos. Y bueno, como que no termina valiendo la pena al fin de cuentas. Muñe, pero para los que estudiamos o están estudiando sistemas, obligatorio, hay que aprender Linux para aprender los comandos. Al final uno le coge cariño. A mí me parece que todo lo que tenga que ver con comandos es adictivo, porque eso lo hace sentir a uno como especial. Usted, por ejemplo, abrir el DOS o la consola de Mac o la consola de Linux y mover archivos, modificar, instalar con el, ¿cómo es que se llama? El apt, apt-get, creo que se llama así, apt-get en Mac. En Linux no recuerdo cómo era. Descargar de los repositorios programas, instalarlos por... Uy, eso se siente muy chivo. No sé, uno se siente como un hacker. Literal, uno se siente como un hacker, huevón. Uno en iPhone todo perdido buscando el botón para devolverse. Me pasó exactamente lo mismo. No, mano, o sea, que fue puta complique. Vuelvo y te repito, cuando yo me compré este iPhone, yo decía, no, 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 no. No, yo me voy a devolver para Android más bien, parce. Mera vuelta. Pero bueno, no, qué chimba de época también.